Pero ahora vamos a ver, dentro de la voluntad de Dios, la tragedia de la voluntad propia. Qué tema, ¿no? Qué tema. Y bueno, para entrar un poquito al tema, yo quería preguntarles a ustedes, ¿qué se acuerdan de la clase anterior? ¿Qué es la voluntad de Dios? Yo ahí les puse dos preguntas. ¿Tomar decisiones correctas o vivir conectados con Él? Vivir conectados con Él, bien. Y la otra dice, ¿es una orden para obedecer o es una vida en cual habitar? Es la vida de Él que se manifiesta en nosotros, dice Johnny. Pero es una vida en cual habitar. ¿Sí? Y terminaron la clase pasada hablando de los dos ríos, ¿cierto? El primer río, ¿qué traía el primer río? ¿Se acuerdan? El primer río, ¿qué hacía? El primer río es la voluntad de Dios. ¿Y qué llevaba? Vida. ¿Qué más? Poder. ¿Se acuerdan lo que vieron en la clase pasada? Miren que yo no estuve y me acuerdo. Vida, poder. ¿Qué más? La manifestación de toda la creación de Dios, porque Él la creó para que se manifieste su vida. Para eso fue creada la creación, valga la redundancia. Y la voluntad propia es muerte, y un poco de eso vamos a hablar hoy. El origen de la caída, el primer tema que tenemos en el día de hoy. Ustedes el domingo pasado vieron y estuvieron hablando con la pastora Cari que Satanás y sus demonios se apartaron de la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan? Y el ser humano hizo lo mismo en el Edén. ¿Dónde se origina la caída? En apartarnos de la voluntad de Dios. El ser humano hizo lo mismo que hizo Satanás y los demonios. El pecado no comenzó con una acción. No con que yo me porto mal o que yo le saco algo a mi compañero o que yo le contesto mal. Ahí no empezó ni... Esa es una acción del pecado. El pecado empezó apartándome de la voluntad de Dios. Ahí comenzó el pecado. Y no es una acción. No es que hago algo y después pido perdón. No. ¿Es vida o muerte? Comenzó con una separación y en Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Cada cual hizo la suya. Y muchas veces venimos acá con una careta de que somos hijos de Dios. Y cada cual está en la suya. De eso nos está hablando el Señor hoy. Es muy fuerte lo que va a hablar. Porque nos está hablando a nosotros, sus hijos. No a los que están allá afuera, a nosotros. Como cuerpo. Y esta frase la creación se apartó de la voluntad de Dios y la caída del hombre usó su libertad para seguir su propia voluntad. Hay algunos textos que van a tenerlos puestos ahí en el Power para que después ustedes los puedan leer. Ahí en Génesis 3, 1 al 7 sabemos qué pasó, ¿no es cierto? Fue cuando Eva, entonces yo solamente rescaté una frase ahí. Dice, Eva vio, deseó y decidió. Eva vio que eso que estaba ahí era deseable, lo deseó, pero después decidió apartarse de Dios, independizarse.
hacer su vida. Y fue eso el origen de la caída. Fue eso el origen del pecado. Fue eso lo que nos separó de Dios por mucho tiempo. El hombre siguió su propio deseo. Siguió su propio criterio, su propia voluntad. Fue ahí donde nos desconectamos del árbol, del río, de ese río hermoso que mostraba la pastora Karina el domingo. Pero había dos, no uno nomás, había dos. Y ahí cuando entramos en ese otro río, de nuestro propio yo, de nuestra propia voluntad, y ahí en ese río, las decisiones las tomo yo. Y no importa que venga a la iglesia, no importa que esté sirviendo, no importa que esté predicando, en ese río hago lo que quiero. Porque eso es lo que pasó en ese lugar. La decisión la tomó el hombre. ¿Y qué tenía el hombre que no tenían los demás en la creación? Libre albedrío, exactamente. El Señor les puso la decisión al hombre para decidir, para tomar la decisión y la tomar. ¿Vamos a la otra, mi vida? Entonces, ¿qué es el pecado? Si no son las cosas malas que hago, que también lo son, pero ¿qué es? No solo es una conducta incorrecta, es un poder. Así como teníamos poder en el río de Dios, en este otro río también tenemos poder. Pero el poder del pecado que mora en nosotros. Como decía Pablo en Romanos 7, quiero hacer lo bueno, pero lo que mora en mí, termino haciendo lo que no es. Entonces, ese pecado, en Romanos 6:16 dice, somos esclavos de aquel a quien obedecen. Escuché una historia estos días que me pareció muy interesante, una historia de unos dos niños con su abuelo. Uno de ellos estaba aprendiendo a tirar la onda, todos saben lo que es eso, ¿no es cierto? Y en una de esas le pegó al pato de la abuela y lo mató. Entre los dos lo ocultaron al pato, nadie supo nada, nadie dijo nada y pasó el tiempo. El abuelo lo invita al niño a que se vayan al campo a cazar y la nena que lo había visto le dice, acordate del pato. No, yo no voy a ir, que vaya ella. Y así, todas las cosas que el abuelo le invitaba a hacer, él no iba porque ella le decía, acordate del pato. Hasta que él no aguantó más. Y fue a donde estaba la abuela y le dijo, abuela, yo hice esto. Entonces la abuela le dijo, yo ya lo sabía, porque yo te vi. Pero yo estaba esperando que vos salgas de esa prisión en la que estabas. Porque alguien te estaba mandando y vos estabas obedeciendo a un pecado, a lo que vos estabas viviendo. Entonces, ¿somos esclavos de qué? Ese niño estaba siendo esclavo, que lo estaban martirizando y lo estaban manipulando. Somos esclavos de lo que nosotros hacemos. Nosotros mismos nos esclavizamos cuando no vamos a ese río de Dios a pedir perdón. Y no solamente pedir perdón así, como siempre lo hemos hecho, y después seguimos, total volvemos de nuevo el otro domingo a pedir perdón. Dios este tiempo está demandando mucho más de ti. Y no es simplemente un pedir perdón, es un rendirse a Él y empezar a entrar en ese río maravilloso que tiene vida. ¿Vamos a tener problemas? Obvio, porque a nadie le gusta salir de la comodidad. A nadie le gusta dejar de ver tele para venir acá, dejar de ver un partido para venir acá. A nadie le gusta. O dejar de ir a la plaza o a la confitería, donde sea. A nadie le gusta. Pero es acá donde nos estamos puliendo.
El pecado es una fuerza activa contraria a la voluntad de Dios. Es una vida torcida que produce una imagen deformada. Dios hizo una imagen y dice que nos hizo a su imagen y semejanza. El pecado también hace una imagen, porque Él imita todo. En el río de Él también hay poder. También tenemos una imagen, pero deformada, que lleva muerte, que lleva perdición. No fue creado por Dios el pecado. ¿Cuándo fue creado? Cuando la creación se aparta. Cuando deseamos y decidimos. Ahí fue creado. Las cosas están dadas. Tenemos libertad. Somos nosotros los que decidimos. ¿Queremos eso? Lo tomamos. Las consecuencias son muerte. Es así. Es un poder. Es el segundo río. Y miren lo que dice. Se mueve, vive, obra y crea a medida que avanza. ¿Pero qué es lo que crea? Destrucción, distorsión y muerte. Y en Romanos 6:23 dice la paga del pecado es muerte. Es muerte. Eso es lo que lleva ese río. ¿Qué lleva? Vive, obra, poder, igual que el otro. ¿Pero para qué? Para distorsión, para destrucción, para muerte. Por eso muchas veces creemos, no, si estamos haciendo bien. Pero tenemos que ver cuál es realmente la voluntad de Dios en lo que estamos haciendo. ¿Es eso lo que Dios está pidiendo, no? ¿O lo estamos haciendo por nuestra propia voluntad y por nuestros propios deseos y nuestros propios planes? ¿Qué estamos haciendo? Es una enfermedad, es una infección, un cáncer. Ustedes saben cómo destruye el cáncer las células preciosas que tenemos dentro de nuestro organismo. Así es el pecado. Nos destruye tanto hasta matarnos. Así es el pecado. Transforma las cosas en una imagen totalmente distorsionada. No hay manera, solamente volviéndonos al río de Dios, vamos a volver a tener la imagen que Dios ha creado en nosotros. Acá les hice un pequeño cuadro de lo que ya habían visto y de lo que estamos viendo ahora. La voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero si ustedes lo leen bien a ese texto, demanda cosas de nosotros. ¿Sí? Antes, diciendo que es buena, agradable y perfecta, demanda de nosotros. No es que es eso nada más. Hay una demanda hacia nosotros. Es vida, luz y poder. Es la imagen de Dios, la voluntad de Él. Y la voluntad propia, el pecado que mora en nosotros, es contrario a Dios. Produce distorsión, destrucción y muerte, y es una imagen contraria a Dios. ¿Por qué hago tanto hincapié en la imagen? Porque después vamos a leer una frase que también fue muy fuerte. Esta después, si ustedes lo quieren, pueden buscar los otros textos bíblicos para imagen de Dios y imagen contraria a Dios. Y pueden estudiarlo más a ese cuadrito a medida que vamos avanzando. La voluntad propicia como raíz. La voluntad propia como raíz. Ya vimos que la caída se produce porque nosotros nos separamos de Dios. Entonces acá, ¿cuál es la raíz? Separarnos de Dios. Ahí está todo. Cuando nosotros decimos, no, yo soy dueño, yo hago lo que yo quiero, es mi voluntad, voy a donde yo quiero. Ahí es donde Dios nos dice, ustedes tienen libertad, ustedes deciden, es su vida. Pero vive por sí mismo
el hombre se ha vuelto esclavo de su propia voluntad. Ya no es la voluntad de Dios, ya no le pregunto a Dios, está bien, está mal, esto tengo que hacer, a dónde quiero, cómo puedo hacerlo. No, hago lo que yo quiero. Vivo esclavo de mi propia voluntad. Muy contraria a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La voluntad propia es contraria a la voluntad de Dios. Cuando el hombre comenzó a vivir y a permanecer en la voluntad propia, es como dice el Escritura, esclavo de la voluntad propia. Juan 8:34, todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Y el yo se volvió, ¿qué dice? El centro, el motivo y el fin. Yo decido qué poner en mi casa, yo decido qué cortinas poner, yo decido qué voy a comer. ¿Y Dios? Estoy hablando de cosas muy superficiales, pero sé que cada uno está recibiendo del Espíritu Santo cuáles son las cosas que Dios quiere trabajar con nosotros. Porque es muy fuerte esta palabra. Es muy fuerte, pero hablábamos estos días con mi esposo y con algunos hermanos, y en Pedro, no recuerdo bien la cita, habla de que hasta que todos lleguemos. Ese hasta que todos lleguemos, tenían, le vas a pasar a Cari, si ella no está inserta en el río, me afecta a mí, me afecta a todo el cuerpo. Si ella hace su voluntad, o al revés, si ella viene, está y perdura y permanece y hace todo y trata de estar en el río y yo no, yo hago la mía y vengo, la miro y qué lindo y trato de estar con ella, pero no estoy dentro del río, la estoy perjudicando a ella. Y de paso estoy perjudicando todo el cuerpo. Porque hasta que todos lleguemos, es a todo el cuerpo, y no solamente a nosotros, sino a todo el cuerpo de Cristo. Pero de nosotros depende que todos nosotros avancemos en el río. Porque yo puedo tomar la decisión, pero también tengo que velar por mi hermano. Porque hay algunos de nosotros que nos cuesta dejar cosas. Hay algunos de nosotros que el Espíritu Santo ya está trabajando y está pidiendo cosas que dejen, pero hay algunos que nos cuesta dejar. Nos cuesta dejar la mentira, nos cuesta dejar el chisme, nos cuesta dejar, qué sé yo, tantas cosas que Dios les está pidiendo. La pornografía, nos cuesta dejar la fornicación, la masturbación, nos cuesta dejar. Pero sepan que hay gente que los puede acompañar. Y esa es la idea, que juntos avancemos, que juntos buscamos, que juntos nos edifiquemos, que juntos nos sumerjamos en el río. No es individual, es corporativo. La ley del pecado y de la muerte. A mí me tocó todo así. Fuera de la voluntad de Dios, no hay neutralidad, no hay manera. Dice, todo lo que no es fe es pecado. Todo lo que no es de Dios es pecado. Todo lo que no está en Dios es pecado. Es pecado aún pararme acá al frente, pues yo lo hice varias veces, y decir, ay no, tengo que hablar delante de los... No, no soy yo. Aún eso es pecado, porque no soy yo. Es ahí donde nosotros tenemos que estar insertos en el río y entender que no somos nosotros. Yo tuve que hablar con Dios estos días y decir, Dios, ayúdame porque esa era una de mis cosas. Entonces, aún esas cosas que nosotros creemos que están bien, no es. Estamos en la voluntad de Dios, Él nos va a ir aclarando un montón de cosas. Y estas son algunas de las cosas
todo lo que no produce de su vida termina en corrupción, esclavitud y muerte. Esto es mucho. Si das solo un paso fuera de la voluntad de Dios, no es que te insertes dentro del ciclo. Un paso nomás. Hoy nadie me ve. Puedo irme a bailar, puedo irme acá, puedo irme allá, puedo hacer algo. Total, nadie me ve. Pero Dios sí. Dios sí nos ve. Un paso solamente fuera de la voluntad de Dios, fuera de ese río de vida, poder y bien, entonces entras en algo malo y contrario. Y si continúas caminando por ahí, ¿qué dice? Entonces, y viviendo en la voluntad propia, permaneces en lo malo y permaneces en el pecado, no te volviste de lo que dijiste, nadie me ve, te encuentras con algo muy poderoso. Es la ley de la muerte y el pecado. Y es inquebrantable. No hay manera de quebrantar esa ley. Si nosotros seguimos por donde estamos caminando y no nos volvemos, esa ley nos va a alcanzar. Y nos va a alcanzar y es una ley que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios o la voluntad de Dios es vida y libertad. Entonces es una decisión muy fuerte la que hoy Dios nos va a llevar a tomar. El problema del hombre no es solamente moral. Moral es nuestra conducta, como es la ética, cómo nos conducimos en los trabajos, en un lado, en otro. No solamente eso. No es solamente espiritual. Ya, sí, yo creo en Dios, yo tengo fe, esto, voy aquí, hago esto, este otro. No es solamente eso. Es más profundo todavía. Es ontológico. Y ontológico es ahí a donde vamos a hablar de la imagen. El hombre ha sido creado para reflejar la imagen de Dios. Eso lo vimos la clase pasada. Fue la voluntad de Dios que nos creara, que creara toda la creación para reflejarlo a Él. Pero el pecado la distorsionó esa imagen. Cuando una imagen contraria a la de Dios, esto afectó la esencia misma del ser humano. Es decir, y va mucho más allá de lo moral, de lo ético, de lo espiritual, va mucho más allá, va a la imagen del Padre en nosotros, a su naturaleza en nosotros. ¿Dónde estamos? ¿Qué queremos hacer? Y esa frase que está ahí fue muy fuerte para mí. No heredarás otra imagen después de nuestras vidas, aparte de la que creció en nosotros durante toda la vida. ¿Qué imagen está creciendo en nosotros? Porque solamente esa imagen vamos a heredar. No vamos a heredar la imagen del Padre si nosotros no estamos insertos en su voluntad. Fue muy fuerte para mí eso de, porque sabemos que en Dios tenemos herencia y que Dios nos da todo y en Dios todo lo puedo. Pero ¿es eso lo que yo realmente hago con mi vida? ¿Es eso lo que yo realmente le doy a Dios de mi vida? Ese tiempo que Él necesita, esa intimidad que Él necesita. Y me acordaba lo que el apóstol predicó en Villa Castelli, que habló de la viuda,
que no tenía nada. Y el profeta, ¿qué le preguntó? ¿Qué tenés? Y ella le dijo, un poquito de aceite. Y le dijo, ve y busca vasijas. ¿Pero qué le dijo después? Cerrada la puerta, si Dios está siendo muy claro, cerrar la puerta, todas aquellas cosas que nos está mostrando que debemos dejar, que debemos salir para entrar en el río. Cerrada la puerta en intimidad con Él, llena las vasijas. Es ahí. Llena la vasija en mi intimidad, no en cualquier lado. No en cualquier prédica. Llena mi vasija en mi intimidad. Ahí, cerrada la puerta, conmigo, a solas, sin bulla, sin nada que te distraiga. Solo vos y yo. Es ahí a donde nos introduce de nuevo en el río. Si no, la herencia no la vamos a tener de su imagen. Vamos a tener la herencia de la imagen que nos hemos formado nosotros mismos durante toda la vida. La voluntad humana es una fuerza poderosa, muy poderosa. Y somos muy manipuladores con otras personas. Hasta ese nivel llegó la fuerza humana. De yo me voy allá, pero me arrastro otro. Como le pasó a Satanás y todos los años. Arrastró un montón. Pero limitada. Tiene un límite. La tragedia de la voluntad humana radica en la tendencia, el desorden y el sufrimiento. Sí. Esa tragedia de la caída es esto. Somos poderosos, nuestra voluntad es poderosa, pero tiene un límite. Tiene un límite. Y si queremos seguir por ahí, es la muerte. No hay otra. En el desorden y el sufrimiento. Sin embargo, hay algo poderoso. La gracia y el Espíritu Santo pueden regenerar esa voluntad. No cambiarla un poquito. Regenerarla. Hacerla de nuevo. Por eso el Espíritu vivifica nuestra voluntad. Pero es nuestra la decisión. Dándonos una nueva perspectiva, como dice Romanos 8.2. ¿Puedes buscarlo, Romanos 8.2? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado de la muerte y de la muerte. ¿Pero cuándo? Vengo a la iglesia y me arrodillo y pido perdón y ya está. Es mi voluntad rendida a Él. Es mi decisión rendida a Él. Y ya no soy yo. Pablo lo decía y nosotros muchas veces lo dijimos, pero no lo vivimos. Él lo decía de allá de la cárcel en momentos muy difíciles. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Permanecer en la voluntad de Dios? ¿Permanecer en el pecado? Creo que el Espíritu Santo ha sido claro para hablarnos. Yo les hablaba de Romanos 12.2 y les dije que en la primera parte hay una demanda hacia nosotros. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transformen en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces, solo entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable, perfecta. Si nos quedamos siempre con que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y lo que viene arriba no lo vemos. Y yo había buscado, dice, la ley del pecado y de la muerte, que habla Romanos 8.2, describe al principio espiritual inquebrantable de que el pecado humano conduce
inevitablemente a la separación de Dios y a la muerte espiritual y física. No solo espiritual y física. Es una fuerza dominante de esclavitud, fruto de la desobediencia, superada únicamente por la ley del espíritu de vida en Cristo. Eso es inquebrantable.